Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero abordar en lo que corresponde a uno de mis temas preferidos, que es la ética en investigación, porque genera bastante controversia y es realmente bastante emocionante esta temática referente a las acciones que suelen cometer algunos investigadores. Bueno, ¿qué tema vamos a abarcar? Se van a hablar algunos conceptos y consideraciones previas, normativas que pueden regular nuestro actuar a la hora de realizar una investigación, las consideraciones éticas que se deben realizar justamente en ciencia del comportamiento, que se basa específicamente en lo que reglamenta o los lineamientos de la Asociación Americana de Psicología. También ética de investigación con animales, algunos puntos claves. Los principios éticos a tener en cuenta en investigación en áreas de salud, en el caso de realizar un trabajo multidisciplinar, y requisitos éticos en investigación clínica en humanos. Prácticamente se va a complementar lo que es área de ciencias sociales con salud, porque en algunas situaciones los psicólogos, al menos los psicólogos clínicos o los psicólogos educacionales a la hora de trabajar en, en dentro de un área multidisciplinar, justamente requieren de tener en cuenta ambos puntos a la hora de realizar una investigación. O sea, si vamos a trabajar, por ejemplo, con pacientes que estén medicados, o en el caso de la psicología educacional, tener alumnos que estén medicados, hay aspectos que se deben tener en cuenta. Entonces vamos a empezar. Referente a conceptos claves, hay que tener en cuenta que la ética es parte de la filosofía, una rama de la filosofía que está dentro de lo que es la axiología, que estudia la moralidad de los actos humanos. Y debido a que la investigación científica de un acto humano debe existir algunas condiciones o reglamentaciones para poder justamente accionar referente al actuar de algún estudio científico. Justamente hay que tener en cuenta de que eh, nadie le puede obligar a una persona a ser sometido a ningún tipo de daño físico o psicológico con fines científicos, o sea, sin justamente ese consentimiento. Ahora, ese daño no justifica el poder obtener una investigación científica. Entonces, debido a algunos hechos que ocurrieron a través de la historia, se hicieron algunas reglamentaciones, o prácticamente son las normativas que fundamentan el actuar del investigador. Esta es una lista que ustedes pueden tener en cuenta justamente a lo que corresponde a la investigación en salud e investigación comportamental, que de alguna manera se complementan, ¿sí? Dentro de ciencias sociales, como les mencioné, se basa en lo que son los lineamientos de la Asociación Americana de Psicología, mientras que dentro de investigación en salud, uno de los puntos, o sea, claves que se deben tener en cuenta es el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki, que justamente se basa en principios éticos que se debe seguir para poder hacer investigaciones con humanos. Existen otras normativas, pero prácticamente esas son las más importantes a tener consideración y se debe manejar. Que vamos a dar un pantallazo en esta clase. Entonces, ¿cómo fue que surgieron estas declaraciones? Justamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, creo que ustedes saben que los campos de concentración nazi fueron prácticamente lugares en donde se podían someter a grupos como los judíos, personas con discapacidad e incluso personas con orientación homosexual a situaciones críticas con el fin de justificar obtener un conocimiento científico. Entonces, justamente como consecuencia de eso y el sufrimiento y el daño que se realizó un juicio, ¿verdad? Posterior a esta guerra para poder justamente posteriormente elaborar el Código de Nuremberg, ¿verdad? Que es una reglamentación con respecto a lo que es hacer experimentación con humanos, o sea, investigaciones experimentales. Debido a que los diseños experimentales son similares, muy similares dentro de lo que es ciencias sociales, en este caso psicología, ¿verdad? Y también dentro de ciencia de la salud, dentro de la medicina, ¿verdad? Se debe tener en cuenta esos puntos.
Luego los profesionales médicos, ¿verdad? En 1964, la Asociación Médica Mundial realizó lo que corresponde la Declaración de Helsinki, que corresponde a 4 principios éticos que se deben tener en cuenta para realizar investigación. Entre ellos se encuentra el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia, el principio de autonomía y respeto y el principio de justicia, que voy a hablar un poco más adelante. Entonces, abarcando lo que es la síntesis ahora mismo del material de Kerlinger, que habla de consideraciones éticas en la realización de investigación en ciencia del comportamiento, hay 2 puntos claves que tenemos que tener en cuenta. Uno, lo que es la investigación, y otro, lo que es la práctica profesional. Hablamos que la investigación es justamente una actividad que nos ayuda a probar teorías y contrastar justamente hipótesis, con el fin de que lleguemos a avanzar en el conocimiento referente a la realidad correspondiente a un fenómeno que está siendo estudiado. Y la práctica profesional también lo que hace es ayudar, ¿verdad? Generalmente a mejorar la calidad de vida del sujeto y llegar justamente a que tengan mayor bienestar, ¿sí? En caso de que tengan un tipo de enfermedad o dolencia, que justamente la persona sea mucho más funcional y tenga mayor competitividad en poder tener una vida más fructífera, ¿verdad? Y también favorecer en su bienestar, ¿sí? Y justamente estas 2 acciones, tanto la investigación como la práctica profesional, requieren algunos lineamientos éticos para poder llevarlo a cabo. Un punto clave también que tenemos que tener en cuenta, que dentro de la investigación existe un aspecto que tiene que ver con la planificación de la investigación y otro lo que corresponde en la aplicación de esa planificación. La primera parte corresponde a lo que es la elaboración del protocolo, ¿sí? Y dentro de la elaboración del protocolo se debe tener en cuenta justamente el poder mencionar, ¿verdad?, a los autores que son nuestros referentes a la hora de poder eh, mencionarlos dentro de nuestro trabajo. A la hora de realizar marco teórico, los antecedentes, siempre utilizar fuentes que sean fidedignas y mencionar a esos autores teniendo en cuenta las normativas que establecen de acuerdo a la profesión que tenemos. Por ejemplo, las normas APA, en este caso la sexta o la séptima edición que se está utilizando ahora, son utilizadas dentro de las ciencias sociales, mientras que las normas Vancouver son las que se utilizan dentro de la ciencia de la salud. Entonces, es importante justamente dentro de la planificación tener en cuenta la competitividad de los investigadores en que tengan conocimiento de metodología de la investigación y así también de ética en la investigación para poder realizar un buen proyecto, ¿sí? Y aparte de eso, aparte de conocer sobre metodología y saber seleccionar cuál es el diseño más apropiado, cuál es el instrumento más válido y fiable, ¿verdad?, para esa muestra o esa población, saber seleccionar los sujetos corresponde en lo que es la parte metodológica. Por eso es importante manejar método de investigación y así también en lo que es la elaboración del marco conceptual, que es la parte teórica, el llegar a mencionar a los autores que son nuestros referentes, nuestras fuentes, que fundamentan justamente nuestra investigación, que justamente corresponde a realizar las citas como corresponde. em, em, Bueno, las citas textuales y así también los parafraseos, ¿sí? Teniendo en cuenta las normativas que nos competen como profesionales, ¿sí? Entonces, justamente hay que tener en cuenta que se pueden realizar investigaciones, al menos en psicología, tanto con animales como con humanos, ¿sí? Y muchas veces existe un conflicto interno a la hora de cómo poder trabajar con esas poblaciones. Em, Muchas veces cuando se quiere probar alguna medicación o un tratamiento, primero pasa por una fase de laboratorio, como vimos en la parte experimental, ¿verdad? Justamente se suelen hacer investigaciones em, dentro del área de laboratorio con un grupo pequeño que en principio, al menos en ciencia de la salud, en medicina, se suele probar primero con animales para posteriormente eh, comprobarlo con humanos, ¿sí? Ahora, si nosotros estamos trabajando, al menos en psicología clínica, con la prueba de algún fármaco y también la complementación de una psicoterapia, es necesario que nosotros manejemos cómo podemos llegar a trabajar con esos seres humanos. Y por eso es necesario que podamos manejar ambos puntos referente a lo que es la ética en investigación.
En síntesis, debemos manejar lo que corresponde a lo que es los aspectos éticos de investigación en salud, pero como también lo que nos respalda dentro de la parte comportamental o en psicología, ¿sí? Em, Como les mencioné, debido a esto, debido a justamente lo que fue la Segunda Guerra Mundial, tuvo como consecuencia el poder realizar documentaciones, ¿sí? Justamente para poder respaldarnos nuestro actuar. Y como menciona aquí, por ejemplo, en los años 60 y 70 se llegaron a evidenciar justamente el fraude en investigaciones o el engaño a los participantes. Dentro de ciencias de la salud, para hacer esa acotación, en prácticamente es un derecho, sí, categóricamente es un derecho de lo que es el sujeto, ¿verdad? En poder conocer de qué se trata la investigación. Ahora, en psicología suelen haber algunas acotaciones que siempre y cuando la información que se ofrezca al sujeto que pueda sesgar o pueda cambiar la conducta del sujeto a la hora de administrar la intervención, por ejemplo, se puede recurrir al engaño. Siempre y cuando, haciendo esa acotación, no produzca ningún tipo de daño físico ni psicológico al sujeto, ¿sí? Ahora, justamente se debe resguardar siempre la vida del sujeto como en primera instancia y en caso de que, como puede ocurrir dentro de las investigaciones en ciencia de la salud al probar algún fármaco, si existe alguna repercusión en la salud, automáticamente se da por terminada la investigación y se le ofrece un tratamiento alternativo cuando ya está afectando la intervención a la vida del sujeto, cuando pone en riesgo la vida del sujeto. Entonces, justamente debido a esos fraudes y también el engaño a los participantes, se recurrieron justamente a las reglamentaciones que se deben seguir. Justamente existe algo que se llama el Consejo de Revisiones Institucionales o también los comités de ética que suelen ser un grupo de profesionales, al menos en los hospitales ustedes creo que manejan que existe el comité de ética, que evalúan las investigaciones que se van a someter a los pacientes o incluso a los funcionarios o los médicos o enfermeros, justamente para poder verificar si metodológicamente como éticamente eh, la implementación de esa investigación puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los funcionarios o de los pacientes o incluso llegar a prevenir alguna patología o intervenir de manera inmediata para que esa dolencia no empeore, ¿sí? Siempre y cuando el beneficio sea mayor al riesgo se realiza la investigación, ¿sí? Entonces, justamente los comités de ética son un conjunto de profesionales que tienen que tener manejo de la temática de estudio y principalmente de metodología de la investigación y de bioética para poder evaluar si ese protocolo de investigación puede ser aplicado dentro de lo que es la recolección de datos. Entonces, justamente también hay que tener en cuenta que cuando solemos presentar nuestros artículos de investigación, existen justamente evaluadores independientes de nuestros artículos. Y existen algunas revistas, al menos las revistas de alto impacto, por ejemplo, la revista de Psiquiatría y Salud Mental. eh, Hace poco tratamos de llegar a publicar en esa revista, un grupo de compañeros, pide, por ejemplo, un respaldo o una documentación que el protocolo fue evaluado por un comité de ética y en algunas ocasiones, dependiendo de cuál sea el estudio, piden las bases de datos con quienes se trabajó e incluso algo que evidencie que se le llevó a presentar el consentimiento informado, que es el documento que solemos entregar a los pacientes o en este caso si trabajamos en educación sería a los padres y alumnos que van a formar parte del estudio, ¿sí? Entonces son puntos fundamentales que pueden hacer que se deje, o sea, prácticamente se invalide el trabajo, ¿sí? Si se llega a verificar que los resultados están alterados, si se llega a verificar que no se presentó el consentimiento informado a los pacientes o justamente a los sujetos que son parte del estudio, prácticamente ese tipo de acciones pueden llegar a invalidar el trabajo de investigación e incluso el engaño, ¿verdad? Por eso les decía que hay que tener mucho cuidado en qué situaciones y en qué no se debe realizar justamente que es prácticamente permitido dentro de lo que es la psicología como ciencia del comportamiento, ¿verdad? Entonces, justamente hay un autor
que menciona que existen dos grandes categorías éticas o cuestiones éticas que nos crean dilema, ¿verdad? Uno que tiene que ver con el proceso y otro lo que tiene que ver con el producto. Como le dije, el proceso de investigación se considera dañino y los participantes, cuando justamente los participantes no otorgan su consentimiento, ¿verdad? Como les decía, es importante dentro del planteamiento o el aspecto ético que solemos poner en el protocolo, mencionar que vamos a dar ese documento, ¿verdad? Y que prácticamente no se le va a coaccionar, o sea, no se le va a obligar o obligar al sujeto justamente a participar de la investigación. Justamente respecto a los procedimientos que se utilizan a ellos, se considera perjudicial si se engaña a los participantes o si los reclutados son con métodos engañosos o prácticamente estimativos, ¿verdad? La selección de los sujetos siempre debe darse de manera justa, o sea, no se debe utilizar grupos vulnerables con el fin de beneficiar a un grupo privilegiado, o sea, no vamos a utilizar personas, por ejemplo, con enfermedades crónicas, adultos mayores, niños, otro grupo vulnerable puede ser personas con discapacidad para poder beneficiar a otro grupo. Por ejemplo, al principio de la aplicación o prácticamente de la experimentación de las vacunas del coronavirus, prácticamente muchas personas que son referentes o prácticamente famosas eh, dentro de lo que es el continente africano salieron a protestar para que justamente no sean otra vez sujetos de experimentación para probar las vacunas, ¿verdad? Que justamente es algo que antes se hacía muchísimo, de utilizar grupos vulnerables, ya sea por raza, por el nivel socioeconómico, con el fin de beneficiar a otro grupo un poquito más privilegiado. Entonces son puntos claves que vamos a ir profundizando de a poco para tener en cuenta. Entonces, respecto al producto, tiene que ver con la elaboración del informe de investigación. El no alterar justamente los resultados, que es un punto importante, es tratar de ser lo más que se pueda, ¿verdad? Em, Imparcial, ¿sí? Justamente de colocar los resultados independientemente a nuestros puntos de vista éticos o morales, ¿verdad? De lo que nos llega a salir, tal cual como nos escribieron los sujetos, en no alterar los resultados o las respuestas de los sujetos también es un punto importante a tener en cuenta. Entonces, el producto de la investigación es dañino si la condición de dicha investigación resulta en un ambiente dañino, ¿sí? Para cualquiera que se ponga en contacto con él. Por ejemplo, bueno, había leído anteriormente que se había realizado una investigación en donde se llegó a utilizar radiación y posteriormente hubieron algunas personas que estuvieron en contacto con el lugar y pasando los años llegaron a tener como consecuencia el diagnóstico del cáncer, que saben que es una consecuencia de la radiación, y que fueron, o sea, categóricamente algunas personas murieron debido a eso, ¿verdad? Algunos no tuvieron como efecto el cáncer, pero sí prácticamente el hecho de no resguardar el ambiente donde se realiza la investigación y también a otras personas que puedan ser perjudicadas, es justamente algo que pueda ocasionar perjuicio a otras personas. Es importante que también el ambiente donde se realice sea lo más sano posible, ¿sí? Y hay que tener en cuenta esos puntos a la hora de trabajar en investigación. Tal como menciona aquí, el engaño sigue utilizándose en la actualidad en cientos de investigaciones, en varias investigaciones. Sin embargo, las investigaciones son evaluadas críticamente antes de poder realizarse. Como les mencionaba, es importante corroborar que el uso del engaño dentro de las investigaciones en psicología, hago esa aclaración, no tenga algún tipo de perjuicio tanto al sujeto ni a la vida, o sea, ya sea de manera psicológica o a la vida del sujeto, justamente para que sea justificable el uso del engaño, ¿sí? Entonces, el que es encargado de poder evaluar ese apartado es el Comité de Ética de Investigación, que ayuda a verificar respecto al uso del engaño, ¿sí? Dentro de la investigación en psicología y qué efectos perjudiciales potenciales en los participantes debe tener. Entonces, la tarea de ellos consiste en asegurar que no provoque daño a ningún participante, ¿sí? Otra área sensible en aquellas es al fraude, ¿verdad? Que incluye situaciones donde el investigador altera los datos del estudio, como le dije, las respuestas de los sujetos, o utilizan, por ejemplo, datos que son falsificados,
¿sí? Alterar la respuesta de los sujetos o si no, datos que nunca existieron, ¿verdad? Con el fin de poder corroborar hipótesis que a ellos le es, vamos a decir, se encuentran conforme con ese postulado. Entonces, justamente esas son áreas que se deben tener en cuenta a la hora de realizar investigación. Entonces, al realizar investigación, los científicos son sensibles con este dilema por el tema de que el hecho de hacer investigación te da una especie de estatus académico, ¿verdad? Y prácticamente hoy en día se valora dentro de la comunidad científica que los profesionales, inclusive los docentes, hagan investigación para poder llegar a producir conocimiento que pueda mejorar la calidad de vida dentro de nuestra comunidad. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de investigación en psicología educacional, ¿cómo podemos hacer que los alumnos aprendan mejor? ¿Sí? Si trabajamos en inclusión, ¿qué estrategias de enseñanza-aprendizaje pueden ayudar a que mejore o sea mucho más efectivo el aprendizaje en un estudiante? ¿Sí? Entonces, son puntos a tener en cuenta que de algún modo el hecho de que alguien descubre algo significativo prácticamente le catapulta a lo que es a un reconocimiento, bueno, dentro de la comunidad científica y también social por el aporte que se da. Y muchas veces eh, prácticamente existe una especie de pelea dentro de los que hacen investigación por tener ese reconocimiento, ¿sí? Y de alguna manera se olvidan de lo que es la implementación del procedimiento que se va a realizar en la investigación y qué tipo de acciones van a pasar los sujetos para que ese sujeto tenga ese estatus o llegue a ganar ese reconocimiento. Es como que se llega a cuestionar si el fin justifica los medios, ¿sí? Y muchas veces tendemos a, a cuestionarnos hasta qué punto podemos realizar algunas acciones a la hora de trabajar con pacientes críticos, por ejemplo, ¿sí? Em, o en el caso de pacientes con diagnóstico con alguna psicopatología, que serían personas con discapacidad psicosocial. O sea, sabemos que de algún modo no se encuentran con las funciones mentales completamente acorde con un juicio, acorde para poder tomar una decisión. Entonces el que toma la decisión son los familiares, ¿sí? Y de alguna manera hay que respetar esos puntos y no por el hecho de que la persona esté en un estado de vulnerabilidad, utilizarle por utilizar y llegar a un prestigio académico a la hora de realizar algún estudio, ¿sí? Entonces son importantes que las publicaciones académicas pasen por ese filtro de evaluación de pares, que son dos profesionales expertos en el área, que evalúan nuestras investigaciones a la hora de hacer un artículo de investigación. Lo mismo pasa cuando hacemos nuestras tesis. Cuando hacemos las tesis tenemos nuestro tutor, tenemos el asesor metodológico dentro de la facultad y así también tenemos la mesa examinadora. Prácticamente estamos pasando por diferentes filtros de personas que deben evaluar si la metodología y la parte ética de accionar del investigador respalda o prácticamente está justificado por cuál es el aporte que puede brindar esa investigación al llevarse a cabo. Y vamos a hablar de algunos estudios que categóricamente están completamente mal y que no se debe hacer referente a lo que es el no cumplir con los principios éticos. Esta investigación, el experimento de Tuskegee, vamos a decirlo así, es un experimento que fue financiado por la Fundación Rockefeller, que se realizó justamente con el fin de poder ver cómo evolucionaba la sífilis en personas que prácticamente eran de raza negra y analfabetos. Entonces, la intención es ver, o sea, cómo evoluciona la enfermedad. Entonces se le llevó a aplicar el virus a estos sujetos. Y prácticamente no se les presentó el consentimiento informado y no se les informó a qué tipo de riesgo estaban corriendo. Fueron engañados, ¿sí? Prácticamente por el hecho de ser un grupo vulnerable, o sea, personas analfabetas son grupos vulnerables, y prácticamente se les negó el tratamiento que al correr de esos años fue descubierto que es la penicilina. Entonces, prácticamente
no es, justamente no es correcto o no es ético llegar a hacer una investigación para ver cómo evoluciona una enfermedad, siendo que muchas personas, prácticamente la sífilis se contagió, se expandió, se llevó a descontrolar eso, varias personas murieron, otras llegaron a tener secuelas graves y justamente fueron personas que prácticamente se encontraron en un grupo vulnerable en cuanto a lo económico, en cuanto a lo que es el llegar a comprender a qué tipo de situaciones estaban expuestos. Entonces, ¿qué pasó con este tipo de investigación? Como le mencioné, en el 47 que se descubrió la penicilina como un tratamiento de elección a la sífilis, no fue aplicado y posteriormente porque el grupo se dio cuenta, o sea, alguien llegó a denunciar la situación, se llegó a tener justamente em, una denuncia comunal referente a la institución que respaldaba esa investigación que le dije que es el instituto referente a Rockefeller, ¿verdad? Em, entonces, muchas veces hay que tener en cuenta de en qué tipo de situaciones estamos expuestos y más otra vez que si manejamos metodología es qué tipo de medicamento se nos va a aplicar, cuáles son los beneficios y los riesgos, cuáles son los efectos secundarios, ¿sí? A la hora de que nos administren un fármaco a la hora de consultar o en la hora en el momento que se está haciendo alguna experimentación. Y en el caso de esta investigación, cuando se ve, bueno, en realidad luego administrar un virus a unos sujetos sanos está completamente mal. Lo que se debería haber hecho es seleccionar personas que tenían la enfermedad y justamente verificar las secuelas a través del tiempo de contagio, ¿sí? Y automáticamente administrar el tratamiento alternativo que es la penicilina para justamente mejorar su condición de vida, ¿verdad? Em, Justamente ahí hay o sea, si llega a revisar en Google, hay varios documentales e incluso denuncias referente a esta investigación que se realizó em, justamente por la mala práctica en ética. Bueno, ahora vamos a abarcarnos en lo que es investigación en psicología, recién hablamos en lo que es ciencia de la salud, y ahora en psicología que es el experimento de Milgram, no sé si conoce, eh, bueno, no sé si conocen la investigación que consiste en que el investigador persuade al sujeto de estudio para que dé lo que éste cree que son descargas eléctricas dolorosas a otro sujeto, ¿sí? El cual el autor, prácticamente la otra persona, simula, ¿sí? Que está haciendo, o sea, pasando por una descarga eléctrica, ¿sí? Em, por lo general, bueno, esta investigación se realizó posterior a la Segunda Guerra Mundial para poder comprender cómo fue posible que los soldados nazis puedan obedecer a realizar acciones atroces con los judíos en los campos de concentración nazi, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede ser que alguien pueda hacer, que pueda actuar de manera tan mala, obedeciendo a un superior, sabiendo que lo que está haciendo está mal? Con el fin de poder entender ese fenómeno, ¿sí? Entonces, se suele dar, bueno, en este caso lo que se hizo fue cuando los maestros alcanzaban los 75 voltios, prácticamente se ponían nerviosos ante la queja del dolor de los alumnos, que tiene que ver con la investigación anterior que les mencioné, ¿verdad? Y deseaban parar el experimento, pero la autoridad del investigador le hacía continuar. O sea, ¿cómo puede ser que alguien que aparentemente está escuchando que otra persona está sufriendo por descarga eléctrica siga obedeciendo, ¿sí?, a la orden que le da un superior? En este caso era el investigador. Em, la investigación consistía justamente en que si el investigador expresaba el maestro expresaba al investigador su deseo de no continuar, este le indicaba imperativamente y según el grado que continúe, por favor, que el experimento requiere que usted continúe, es absolutamente esencial que usted continúe, usted no tiene opción alguna, debe continuar. O sea, prácticamente em, se le daba la orden de que debe seguir independientemente del supuesto dolor que estaba pasando la otra persona, ¿sí? Si después de esta última frase del maestro se negaba a continuar, se paraba el experimento
y si no se detenía después de que hubiera administrado al máximo de 450 voltios 3 veces seguidas, ¿sí? O sea, prácticamente el hecho de escuchar que alguien esté sufriendo con una supuesta descarga, ¿sí? Y que el investigador dice al sujeto que debe continuar si no responde bien a algunas indicaciones, son puntos a que tenemos que tener en cuenta de que muchas veces hay personas que puedan cometer ese tipo de acto, que es lo que se llegó a vivenciar dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Milgram, hubo poca publicidad acerca de Milgram, realizó varios estudios de seguimiento con los participantes y que no encontró efectos negativos según él, ¿sí? De hecho, al final de cada sesión experimental se desengañaba a los participantes y se les presentaba con el aprendiz para mostrarle que no se le había administrado choques eléctricos peligrosos, ¿sí? Que es un punto a tener en cuenta. 6 años después del experimento, durante la guerra de Vietnam, uno de los participantes del experimento de Milgram envió una carta, ¿sí? Explicándole por qué estaba agradecido de haber participado a pesar del estrés. Porque justamente acá hay una situación de exposición a daño psicológico. O sea, puede llegar a provocar estrés postraumático, o sea, el hecho de vivenciar de que alguien está sufriendo y que de algún modo ocasiona daño, puede llegar un estrés agudo o un estrés postraumático dependiendo de cómo se vivencia esa situación. Y justamente esto es lo que llegó a mencionar. Fue un participante en 1964 y aunque creía que estaba lastimando a otra persona, no sabía en absoluto por qué lo estaba haciendo, ¿sí? Pocas personas se percatan cuando actúan de acuerdo con sus propias creencias y cuando están sometidos a la autoridad. Permitir sentirme con el entendimiento de que me sujetaba a las demandas de la autoridad para hacer algo muy malo, me habría asustado de mí mismo. Estoy completamente preparado para ir a la cárcel si no me es concedida la demanda de objetor de conciencia. De hecho, es la única vía es la única vía que podría tomar para ser coherente con lo que creo. Mi única esperanza es que los miembros del jurado actúen igualmente de acuerdo con su conciencia. O sea, muchas veces el hecho de provocar dolor, ¿sí? A otro o sufrimiento a otro, puede dar la posibilidad de lo que es la objeción de conciencia, de no participar de ese tipo de actividades. Sin embargo, no todos los participantes experimentaron este tipo o este cambio en su vida. De acuerdo con los estándares modernos, los participantes no fueron totalmente desengañados y algunas entrevistas de salida indicaron que muchos participantes nunca entendieron del todo la naturaleza del experimento. Siempre se debe aclarar bien a qué tipo de situación se está exponiendo, ¿sí? Que es parte de lo que es el consentimiento informado. Se debe dar la información de qué consiste la investigación, en este caso se puede utilizar el engaño, para más que estaban sometidos a un posible daño psicológico por la exposición al estrés y justamente de cómo podría llegar a afectar en su vida y una intervención para poder respaldar esa situación. Pero prácticamente es este otro ejemplo de lo que no se debe hacer. Luego tenemos el fraude de Cyril Burt, que consistía referente a lo que es la investigación referente a fraude, manipulación y racismo, que prácticamente es un científico británico que justamente tiene que ver con temas judiciales. Este señor murió en 1972 a los 88 años y era un maestro de psicología en Gran Bretaña. Había pretendido dar sustento científico a las diferencias raciales, ¿sí? Que hay razas que heredan una inteligencia normal que les permite abrirse camino a la vida y otras que heredan una inteligencia inferior. La investigación consistía en prácticamente verificar qué tanto la herencia o la biología responde o puede explicar la inteligencia de los sujetos, ¿sí? Llegó a ser con gemelos, ¿sí?
El británico estudió el coeficiente intelectual de los gemelos univitelinos separados, o sea, un grupo de gemelos que eran separados al nacer, y también de grupos que convivían, ¿sí? Es decir, se trata de gemelos verdaderos que por diversas razones han sido educados en familias distintas. Si los coeficientes intelectuales de tales parejas son similares, se debe a que la educación en los distintos medios no repercute en las facultades intelectuales. Este era el argumento de peso a favor del carácter hereditario de la inteligencia. Para Burt, los coeficientes intelectuales de estos gemelos que viven separados son muy próximos y por consiguiente la inteligencia es hereditaria. O sea, prácticamente deja de lado lo que nosotros sabemos, que existen factores sociales como hereditarios que responden a la inteligencia, a la personalidad, dentro de lo que es el sujeto. Al final de la vida, Burt publicó sus trabajos con dos colaboradores, estos señores que realizaban el trabajo de campo. Pero en 1976 se descubrió que estas colaboraciones solo habían existido en la imaginación de Burt. O sea, no ocurrió. Si esto era así, su obra era un fraude y los resultados amañados para demostrar su tesis de autor. O sea, prácticamente él quería demostrar algo que él creía. Por eso le decía que hay que responder a los resultados que obtenemos en la investigación. Por más de que no estén de acuerdo con nuestras ideas o lo que sea, o nuestros valores, se debe respetar las respuestas que dan los sujetos y responder a los resultados que obtenemos que van acorde a nuestro objetivo de investigación. Sus estudios se revisaron y aparecieron datos sospechosos, como es de suponer los gemelos verdaderos no son muy numerosos y Burr los fue encontrando poco a poco a lo largo de su vida. Por tanto, sus sucesivos artículos que tratan sobre pares de gemelos cada vez más numerosos están espaciados por periodos de tiempo de 15 pares en 1943, 21 en 1955 y más de 30 en 1958 y 53 en 1966. Pero el coeficiente de correlación entre el coeficiente intelectual resulta ser, entre todos los casos, exactamente el mismo, con los tres decimales eh, siempre idénticos. O sea, prácticamente falsificó, ¿sí? Los coeficientes de correlación eran de 0,944 para los gemelos criados juntos y 1971 para los criados por separado, ¿sí? Entonces, bueno, este es un ejemplo de lo que no hay que hacer. El análisis estadístico detallado de una de las obras de Burt, Inteligencia y Movilidad Social, realizada por un psicólogo norteamericano en 1978, demostró de forma muy clara que, sin duda alguna, Burt fabricaba sus resultados. ¿Sí? La prueba definitiva la aportó el psicólogo británico Leslie, que tuvo ocasión de consultar las correspondencias de Burt y el diario personal que llevó toda su vida, y allí encontró la confesión de sus fraudes. Entonces, justamente como les decía, hay artículos, o sea, hay revistas que nos piden nuestras bases de datos y categóricamente se debe explicar bien en qué consistió el diseño de investigación en los artículos para que otras personas puedan replicarlo. Y el hecho de replicar y llegar a resultados similares hace referencia de que existe una consistencia en los resultados, o sea, que existe confiabilidad en la investigación primaria y las siguientes que van a replicar con poblaciones similares, ¿sí? Pero de algún modo, en este caso se llegó a descubrir que prácticamente eran resultados fraudulentos. Lo mismo ocurrió con un investigador oriental que llegó a hacer una investigación con células madres, que creo que podría, prácticamente el hecho de las células madres, una de las investigaciones más importantes en este tiempo, porque prácticamente da esperanza de poder eh, llegar a curar enfermedades bastante crónicas, ¿verdad? Y posteriormente, este señor tuvo una gran repercusión social, llegó a tener un gran estatus, se le llegó a ofrecer financiamiento para su investigación, porque también uno puede recibir dinero, ¿verdad? Por parte de algunas entidades. Y posteriormente se descubrió que fue, prácticamente realizó fraude en su investigación. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero si llegan a ver con palabras claves en Google, investigación, células madres, fraude, van a encontrar al autor, ¿verdad?
Obviamente este señor tuvo una alta cita, o sea, un índice H de citación bastante elevado, porque prácticamente da esperanza en lo que es la cura de varias enfermedades. Pero posteriormente con la verificación de la fabricación de resultados y la acción fraudulenta, obviamente cayó su prestigio y tuvo que ir preso. Entonces hay que tener cuidado a la hora de hacer investigación. Em, entonces, justamente, ¿cómo se explica que los psicólogos no hayan criticado su trabajo hasta después de su muerte? O sea, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer una investigación y no se le critique al que hace la investigación? Eso es algo que generalmente se suele hacer. Y dentro de la ciencia es válido criticar cualquier trabajo, siempre y cuando tengan en cuenta los aspectos metodológicos y éticos para poder respaldar esa fundamentación, ¿verdad? Em, y ya como sabemos, justamente la inteligencia, así como la personalidad, tiene aspectos que son justamente heredados, pero también que existen factores sociales que puedan incidir en ellos, ¿verdad? Estas investigaciones llevaron a la creación de justamente algunos aspectos éticos a tener en cuenta en lo que son el campo de las ciencias médicas del comportamiento y social, ¿sí? De ese modo tenemos la Asociación Americana de Psicología y Asociación o la Sociedad Americana de Psicología que formaron justamente comisiones para poder respaldar algunos cumplimientos éticos a la hora de realizar investigación. Como les mencioné, las revistas científicas pueden pedir, sí, documentos de evaluación de comité de ética, puedes pedirle la base de datos, los consentimientos informados que son prácticamente el respaldo de que ustedes realizaron la investigación como corresponde, ¿verdad? Em, este autor, que está citado dentro del libro de Kerlinger, refiere de que, bueno, que establece justamente los códigos que se debe seguir en investigaciones en todas las áreas de estudio, ¿sí? Tanto con animales, a la hora de hacer experimentación o investigación con animales o humanos. Bueno, los científicos no deben realizar investigaciones que ponen en riesgo a las personas. Los científicos no deben realizar investigaciones que violen las normas del libre consentimiento informado. Los científicos no deben realizar investigaciones que conviertan los recursos públicos en ganancias privadas, que es lo que se suele hacer cuando se prueban medicamentos o algunos tratamientos, que es ganancia para algunas instituciones que son financiadas, por ejemplo, que CONACYT financia una investigación de una universidad y se malutiliza esos recursos financieros. Los científicos no deben realizar investigaciones que permitan dañar seriamente al ambiente, ¿sí? Como les mencioné en uno de los ejemplos, el hecho de hacer una investigación donde se utilice radioactividad que puede dañar justamente el ambiente y también ocasionar efectos en la salud de los sujetos que vivan próximos a ese lugar, eh, prácticamente es algo que se debe tener en cuenta y cuidar. Solo se puede realizar siempre y cuando no existe otra alternativa, ¿verdad? Pero siempre debe haber una fundamentación en donde el beneficio o la ganancia de realizar esa investigación sea mayor a los riesgos y daños que lleva a proporcionar ese estudio. Por último, los científicos no deben realizar investigaciones sesgadas, ¿sí? Eso tiene que ver con la selección de los sujetos, ¿verdad? No utilizar grupos vulnerables o grupos minoritarios de nivel socioeconómico bajo, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, personas que tengan diagnóstico de VIH, personas que viven con VIH-Sida, niños, ¿sí? Adultos mayores, con el fin de beneficiar a las personas que están sanas, entre comillas, y tengan un privilegio o estatus social, ¿sí? No, no se debe realizar ese tipo de investigación. Por eso siempre la selección de los sujetos en los criterios de inclusión y exclusión debe estar bien redactado y se debe verificar que la selección de los sujetos es de manera equitativa y justa, ¿sí? ¿Cuáles son los lineamientos de la Asociación Americana de Psicología? Bueno, dentro de las consideraciones generales, obviamente a la hora de plantear un proyecto de investigación, se debe preguntarse si vale la pena realizar ese estudio, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios? Si va a respetar la dignidad del paciente o el bienestar de los sujetos, ¿sí? Si va a tener más beneficios que riesgos, ¿sí? Referente a al participante con el mínimo riesgo es
como le decía, disminuir los daños que se pueden llegar a realizar. Si existe la posibilidad de riesgo, el riesgo debe ser el mínimo que se pueda aplicar, ¿sí? El resultado posible de la investigación debe ser de enorme valor científico y social para seguir adelante. Por ejemplo, el hecho de que yo, no sé, supongamos que haga una investigación para verificar si la presión social influye en la emisión de una opinión o una percepción, ¿sí? Lo que hago es seleccionar un grupo de personas y les entreno en que si yo les presento un estímulo, que puede ser una regla de 30 centímetros y luego una regla de 10 centímetros, me digan que la regla de 10 centímetros es larga al igual que la regla de 30 centímetros. Y luego introduzco un sujeto, que es el participante de la investigación, para ver si con el hecho de que los otros miembros de la clase me digan que las dos reglas son largas, si la persona llega a emitir su percepción de que una es larga y otra es corta o simplemente se adecua al grupo, ¿sí? En este caso, el engaño o el riesgo puede ser el hecho de en este caso, el engaño puede ser justificado de acuerdo al grupo que se está aplicando. Pero de alguna manera hay que verificar que el riesgo de no dar toda la información referente al estudio o someter a esa presión social sea mínimo, lo mínimo posible, en donde no afecte de manera psicológica ni ponga en riesgo la vida del sujeto que forma parte del estudio. Además de que se utiliza el engaño, que enseguida vamos a hablar de eso. Después está la justicia, responsabilidad y el consentimiento informado, ¿verdad? En la investigación en psicología requiere, ¿sí?, la presentación del consentimiento informado, que el participante debe tener información de los responsables de la investigación, en qué consiste la investigación, cuál es el objetivo, la finalidad de la investigación, en qué consiste la recolección de datos y cuáles son los riesgos y beneficios en realizar la investigación y así también cuál es la responsabilidad del sujeto como de los investigadores, ¿sí? En cuanto al engaño, como les mencioné con el ejemplo anterior, dado que las expectativas o deseos de los participantes por hacer lo que el investigador quiere que se haga, generalmente está la deseabilidad social, ¿verdad? El hecho de utilizar el engaño puede ayudar a hacer lo más objetivamente posible la investigación. Otro ejemplo podría ser si trabajamos con pacientes que tengan trastornos alimentarios, el hecho de evaluar, por ejemplo, con el test EAT referente al consumo de alimentos, em, puede llegar a falsificar datos, ¿sí? Si directamente nosotros decimos en qué consiste la investigación. Mientras que si en este caso omitimos algunos datos con el fin de obtener resultados lo más objetivos posibles y confiables, podría ayudarnos a poder identificar casos que estén en riesgo, ¿sí? Em, el test EAT es el que evalúa sobre justamente aspectos que tengan que ver con bulimia, anorexia, eh, referente a lo que son las conductas alimentarias que tengan los adolescentes, ¿verdad? Em, y se utiliza si no hay un procedimiento alternativo, ¿sí? Em, solamente en ese caso. Pero como le dije, el comité de ética debe evaluar respectivamente sobre la elaboración del proyecto, ¿sí? Referente de si es propicio utilizar el engaño. Como menciona, em, si no hay procedimientos alternativos, es lícito que el investigador desvíe la atención del sujeto, engañándole sobre el objetivo de la investigación, siempre y cuando esto no vaya en perjuicio del sujeto, ¿sí? Siempre y cuando no vaya en perjuicio del sujeto. Perdón, creo que... El desengaño, después de recolectar los datos del paciente, se le debe explicar cuidadosamente la naturaleza de la investigación, ¿sí? En el caso de que se haya aplicado el engaño. El desengaño es el intento de eliminar cualquier concepto erróneo que el participante pueda tener acerca del estudio. La libertad de coerción siempre se debe hacer sentir a los participantes pueden abandonar el estudio en cualquier momento de la investigación,
sin penalización ni repercusión alguna. La protección de los participantes, que es súper importante. El investigador debe informar al participante sobre los riesgos y los beneficios y cómo se van a trabajar ante esos riesgos y beneficios. ¿Sí? En el caso de que se esté trabajando con un tratamiento psicológico a pacientes con alguna patología, justamente en caso de que el tratamiento tenga un efecto contrario a la salud, automáticamente se le quita al sujeto que recibe, que está empeorando su salud, de la investigación y se le administra un tratamiento alternativo para que no empeore, ¿sí? La confidencialidad, que el investigador tiene que garantizar al participante que los datos que se obtengan de él estarán salvaguardados. Acá hay un tema, el tema de la confidencialidad y el anonimato, ¿sí? Muchas veces usan el anonimato para recabar información de los sujetos. Y justamente, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La confidencialidad es cuando nosotros podemos identificar al sujeto que forma parte del estudio, ¿sí? Y podemos identificar nombre, apellido, dónde trabaja, o podemos, vamos a decir, identificar de manera directa, en caso que yo trabaje en un hospital, en qué área está, quién es, ¿sí? Mientras que el anonimato refiere a que nosotros no podemos identificar al sujeto, o sea, pedimos datos de edad, sexo, entre otras características sociodemográficas que y nos impide justamente identificar efectivamente al individuo, ¿sí? Que son formas que se suelen trabajar justamente para obtener datos lo más objetivos posibles y de llegar a tener respuestas más justamente válidas, ¿verdad? De las personas. Ahora vamos a lo que tiene que ver con la investigación con animales y aquí hay como que algunos sentimientos encontrados porque realmente es bastante peculiar a la hora de trabajar con animales. Generalmente esto se da, al menos de lo que al menos yo conozco, se da más en lo que son en experimentos laboratoriales a la hora de poner a prueba fármacos, pero también con respecto a psicología a la hora de hacer experimentos sobre aprendizaje, ¿verdad? El condicionamiento clásico de Pavlov, el condicionamiento operante de Skinner y otros aportes que dieron dentro del conductismo, ¿verdad? Se suelen utilizar animales, ¿sí? Para poder responder justamente a estos paradigmas psicológicos. Generalmente el conductismo, que es la que más se suele utilizar. Ahora, ¿hasta qué punto podemos usar animales dentro de la investigación? ¿Verdad? Los experimentos que se utilizan participantes animales en general se permite siempre y cuando estos sean tratados humanitariamente, ¿sí? La disposición reglamentaria acerca de la adquisición, mantenimiento, eliminación de los animales, el personal que le cuidará, las condiciones, el alojamiento, la adquisición de animales, su cuidado, el propósito de la investigación, que se use animales, el diseño experimental y los procedimientos experimentales deben seguir de acuerdo a unos principios o unos puntos éticos, ¿sí? De lo contrario, no se puede hacer la investigación. Como principio general, se plantean las consideraciones de tipo humanitarias, ¿sí? Obviamente disminuir los riesgos posibles, o sea, disminuir el estímulo adversivo, ¿sí? Y potenciar lo que es el beneficio, ¿verdad? Generalmente cuando no se puede hacer investigaciones con humanos, primero se prueba con animales y posteriormente si pasa ese filtro, se suele probar con humanos, ¿verdad? Em, bueno, como menciona aquí, los animales solo deben utilizarse cuando los objetivos educativos no pueden alcanzarse a través de medios alternativos, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. O sea, cuando no se puede hacer con humanos, se recurre a los animales. Generalmente se suelen usar los ratones de laboratorio y algunos chimpancés porque tienen características similares a lo que son de los humanos, ¿sí? Ahora, si los animales están en peligro de extinción, no, prácticamente no se realiza la investigación, ¿sí? Si son con animales que estén en peligro de extinción, no. Por eso debe pasar por un comité de ética de evaluación todos los protocolos. ¿Y qué punto hay que tener en cuenta en la investigación con animales en general? ¿Verdad?
Obviamente, códigos que rigen la adquisición, mantenimiento y eliminación del animal, ¿sí? Siempre basándose en códigos. El personal, ¿sí? Que debe estar familiarizado con el cuidado de los animales. Se debe tener un veterinario, ¿verdad? Dentro del equipo y un supervisor de las instalaciones donde van a estar los animales. Referente a las instalaciones, el alojamiento debe ser justamente acorde a algunos estándares establecidos por la Institución Nacional de Salud, eh, que tiene su norma de cuidado y el uso del laboratorio. La adquisición de animales se refiere a la manera en que se va a adquirir el animal, las reglas de crianza o las compras, o sea, cómo se va a adquirir para la compra. El cuidado y el alojamiento de los animales establece que las condiciones de las instalaciones donde se tienen los animales, o sea, debe ser acorde, ¿sí? Justificación de la investigación. El propósito de la investigación con animales debe quedar claramente establecido. El diseño de investigación debe fundamentar el hecho de utilizar animales para la investigación y considerar justamente el trato humanitario de esos animales, que incluye justamente el tipo y la cantidad de animales que se van a utilizar, que se pone en la parte de población y muestra, y criterios de inclusión y exclusión también. Referente al procedimiento experimental, se debe tener en cuenta el bienestar del animal, ¿sí? Los procedimientos no deben incluir dolor o cualquier cantidad de dolor inducido debe estar justificado, ¿sí? Eh, por el valor del estudio. Todo estímulo adverso debe presentarse en el nivel más bajo posible, ¿sí? Investigación de campo. Los investigadores que realicen o realizan investigación de campo tienen que molestar a la población lo menos posible. Eso tiene que ver con el ambiente en sí. Deben existir respeto a la propiedad y a la privacidad de los habitantes de esa comunidad. Uso educativo de los animales. En la primera instancia debe ser considerado estudios alternativos sin animales. O sea, solo en caso de que no se pueda trabajar con humanos, se trabaja con animales. La demostración de las clases con animales debe realizarse cuando los objetivos educativos no pueden alcanzarse a través de los medios, a través del uso de los medios de comunicación. Los psicólogos necesitan incluir una presentación sobre ética en uso de animales para la investigación en la parte educativa. Y finalmente la eliminación de los animales. Este es el punto que refiere a lo que se hace con el animal una vez que finalicen el estudio. Generalmente lo que se hace es se les sacrifica para darle una muerte digna a los animalitos posterior a la culminación de la investigación. Esos son los 11 puntos. Y ahora vamos a hablar de los 4 principios éticos que se tienen que tener en cuenta en investigación en salud, que prácticamente se complementan con los lineamientos de la Asociación Americana de Psicología, ¿verdad? El primero tiene que ver con el principio de no maleficencia, que refiere a no hacer daño, ¿sí? Disminuir el riesgo lo más que se pueda y maximizar, como se dice, el beneficio, ¿sí? Por más de que el sujeto nos pidan que le hagamos daño, no debemos hacer daño al sujeto. Y justamente referente a lo que tiene que ver con la norma ética en que el protocolo de investigación y el equipo de investigación debe ser competente, ¿sí? El protocolo debe estar bien elaborado y los sujetos o los investigadores o el equipo de investigación debe ser competente a la hora de manejar la investigación, o sea, la realización, la parte metodológica como la parte ética. El principio de justicia tiene que ver con la selección equitativa de los sujetos, ¿sí? Esta selección categóricamente debe fundamentarse en no recurrir a seleccionar grupos vulnerables, ¿sí? Para dar beneficio a un grupo justamente privilegiado y prohibir poner a un grupo de personas en riesgo para beneficio de otras personas, ¿sí? La norma ética que responde a este principio es la utilidad social de la investigación. O sea, cuál va a ser la finalidad, ¿sí? O dentro de lo que solemos colocar en justificación la utilidad social de esa investigación a la hora de trabajar con esa población, ¿verdad? El tercero es el principio de autonomía o respeto, que tiene que ver con que el individuo es autónomo e independiente en poder decidir, ¿sí? Que tiene la capacidad de poder actuar con conocimiento de causa y sin coerción.
¿sí? La protección de la persona, no autónomas, por ejemplo, como le dije, grupos vulnerables, pueden ser personas de tercera edad que no, o sea, que tengan Alzheimer, por ejemplo, que no puedan, que no tengan sus facultades mentales óptimas o un juicio que no le pueda tomar decisiones. Niños, o sea, adolescentes menores de 18 años. Por eso debe tener el permiso de los padres para poder hacer investigación con ese grupo. Grupos vulnerables, personas con VIH, personas que viven con VIH-Sida, personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidad o personas con un nivel socioeconómico bajo, ¿sí? O sea, prácticamente esos son grupos vulnerables en donde se debe tener mucho cuidado a la hora de trabajar con ese grupo, ¿sí? Em, y se debe respetar las decisiones de ese grupo en particular. En caso de que la persona no pueda decidir, o sea, no tenga la facultad de poder decidir, suelen decidir los familiares. En el caso de que tengamos una persona analfabeta, se le explica, debe haber una persona neutra, que no es parte de la investigación, que pueda acompañar y llegar a evidenciar que el sujeto comprendió en qué consiste la investigación a la hora de plantear lo que es el consentimiento informado. Porque el consentimiento informado es nuestro documento que nos respalda, que nosotros informamos al sujeto de lo que se quiere hacer, qué beneficios, qué riesgo tiene y en caso de que se aplique algún riesgo, cómo vamos a responder ante esa situación, ¿sí? Y cuál es la finalidad de la investigación. Prácticamente la idea central es esa. Y justamente el principio de autonomía y respeto se respalda con lo que es el consentimiento informado. Generalmente se entrega una copia al sujeto y una copia se queda el investigador. Y como les mencioné, si es una persona analfabeta, se suele poner, o sea, como el documento se suele firmar, se suele poner la huella dactilar y así también la firma de la persona neutra que evidencia que el sujeto comprendió en qué consiste la investigación. El principio de beneficencia es que se debe hacer el bien a las personas y velar por el bienestar físico, mental y social del sujeto, ¿sí? Garantizándole todas las atenciones médicas o psicológicas en el caso de las investigaciones en psicología clínica, o relacionados a pacientes con alguna patología, de las que sería objeto si no formaba parte de la investigación, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos éticos de la investigación ética? ¿Sí? El valor social y científico, ¿sí? La validez científica, la selección equitativa de sujetos, lo que tiene que ver con la selección eh, por medio de los criterios de inclusión y exclusión, la relación beneficio-riesgo, ¿sí? Que se debe potenciar el bienestar del sujeto, la evaluación independiente, el consentimiento informado y el respeto por los sujetos. ¿Qué pasó acá? Bueno, ¿cómo se cumplen estos requisitos éticos? El valor social y científico es lo que se suele responder en la parte de justificación de las investigaciones, en donde se tiene como fin, ¿verdad? En que debe responder a que ese conocimiento pueda estar a servicio de la sociedad, o sea, puede mejorar la calidad de vida de los sujetos, ¿sí? De algún modo. En el caso de psicología clínica puede mejorar en cuanto a salud mental. En el caso de psicología educacional puede hacer que los alumnos puedan aprender más rápido, ¿sí? Y también la mejora de la salud o los avances del conocimiento científico, ¿sí? Que generalmente solemos colocar dentro de justificación. La validez científica tiene que ver con la metodología válida, ¿sí? Y aceptada por la comunidad científica, contrastada y rigurosa, que nos dé resultados confiables y válidos, ¿sí? Y eso generalmente debe responder a la pregunta de investigación con el diseño que se suele seleccionar, ¿sí? Referente a resultados válidos y fiables en utilizar instrumentos confiables y válidos para lo que es la investigación que vamos a realizar, ¿sí? La selección equitativa de sujetos tiene que ver con la selección debe basarse en los sujetos de estudio y no por desigualdad social, como le mencioné, por vulnerabilidad, conveniencia o privilegio, y no de ser sometido en la selección subjetiva del investigador. O sea, no es porque vos me caes mal, no vas a formar parte del estudio, sino que prácticamente se seleccionan de acuerdo a unos criterios que son fundamentados dentro de la investigación.
La exclusión de sujetos debe realizarse por razones científicas, ¿sí? Que es importante, y generalmente suelen ser cuando se pone en mayor riesgo al sujeto. O sea, si tenemos dentro de un grupo de personas alguien con alguna patología crónica, se excluye justamente porque la investigación puede hacer que eh, empeore su condición, ¿sí? En esas, cuando existen razones científicas de sesgo de la investigación o porque la persona puede llegar a empeorar su condición, se le excluye al sujeto dentro de la investigación. La relación riesgo-beneficio, que deben ser favorables, los investigadores deben minimizar el riesgo y potenciar los beneficios, ¿verdad? Justamente, eh, para que los resultados de la investigación sean para beneficio directo o indirecto para el sujeto, ¿sí? Evaluaciones independientes. Debe existir un comité independiente, generalmente es el comité de ética, ¿sí? El que evalúa justamente la investigación y este comité no debe estar vinculado con el grupo de investigación, que de alguna manera debe verificar si metodológica y éticamente está aprobado el protocolo que se realizó y debe comunicar si se acepta o se rechaza y si se rechaza, fundamentar cuáles son las condiciones del por qué se rechaza la investigación. Esto ayuda a minimizar los conflictos de interés del investigador y justamente se realiza por medio del Comité de Ética de Investigación Clínica o Comité de Ética que se suele haber dentro de las instituciones. Realmente las universidades o los hospitales suelen tener este comité de ética. Los estudios experimentales justamente suelen evaluar lo del comité de ética de estudios experimentales como los observacionales. Los observacionales son los estudios descriptivos o analíticos que vimos dentro de lo que son los estudios no experimentales y que pueden haber, por ejemplo, invasión por parte del investigador cuando se extraen muestras clínicas, muestras biológicas o se hacen pruebas de diagnóstico, ¿sí? En esas condiciones son ellos los que deben hacer la evaluación del protocolo de investigación. Y luego tenemos el consentimiento informado, que es la hoja de información del paciente y el investigador debe leer y explicar en qué consiste la investigación. Debe dejar claro en qué consiste la investigación. ¿Qué tipo de información debe contener el consentimiento informado? Debe estar los responsables del estudio, el propósito de la investigación y la institución de respaldo, ¿sí? El propósito y duración de los participantes, ¿sí? ¿Por qué o sea, para qué van a estar y por cuánto tiempo va a ser la recolección de datos? Los beneficios y los riesgos, tratamientos alternativos en caso en que el sujeto no decida participar, la voluntariedad y el derecho a retirar del sujeto, o sea, es voluntario la participación y que puede retirarse en cualquier momento del estudio, la confidencialidad de la información, la compensación de daños en caso de que algún sujeto de investigación tenga como efecto empeorar su salud, que debe ser respaldado por un seguro para darle un tratamiento alternativo. Y otra información que debe tener es las personas de contactos para aclarar dudas u ofrecer información referente al sujeto que forma parte de la investigación. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar con niños, deben tener dentro del consentimiento informado los datos de los padres, ¿sí? O los tutores o responsables para poder comunicarse con ellos en caso de que sea preciso o en caso de aclarar dudas, ¿sí? Categóricamente, el consentimiento informado debe estar firmado por el sujeto o en el caso de trabajar con niños, adolescentes o grupos vulnerables como personas de tercera edad, por ejemplo, el familiar debe firmar el documento, ¿sí? En el caso de niños adolescentes, los padres y los niños adolescentes deben estar de acuerdo en participar de la investigación. ¿Qué características debe tener el sujeto para formar parte o responder a lo que es la comprensión del consentimiento informado, ¿verdad? El sujeto debe decidir por sí mismo si quiere participar o no, o si quiere continuar con el estudio. Este debe ser competente, es decir, con sus funciones mentales óptimas o su juicio de poder tomar decisiones por sí mismo. Debe ser informado, es decir, que deben tener las informaciones pertinentes y el sujeto debe poder comprender esa información.
comprendido la posibilidad de aclarar dudas, ¿sí? Y debe ser voluntario el hecho de participar en la investigación. En caso de que alguna de estas esté alterado, prácticamente son otras las personas que deciden por el sujeto de estudio. Como le dije, en caso de que tenemos una persona de tercera edad con Alzheimer, el que debe decidir por el tema de la competencia es el familiar, ¿sí? En caso de niños, porque puede ser que no comprendan qué consiste la investigación, deciden los padres, pero se les explica a ellos si es que quieren participar o no. El consentimiento no informado debe estar redactado de acuerdo al lenguaje del sujeto, ¿sí? Adecuado al lenguaje del sujeto de estudio, ¿sí? Y debe ser comprensible, ¿sí? Darle suficiente tiempo y permitir preguntas y aclaraciones a la persona que va a formar parte del estudio. Debe tener la fecha, como les dije, la firma del sujeto de investigación y del investigador. Los datos del investigador también deben estar. Y debe tener una copia del sujeto y también otra copia al investigador, ¿sí? Después tenemos el punto 7, que es el respeto a los sujetos de estudio, que se aplica respetando justamente la privacidad y la confidencialidad de los sujetos, no divulgar datos de los pacientes o de los sujetos que forman parte de la investigación. El respeto a la retirada del estudio, porque es libre de poder retirarse en cualquier momento que quiera. Respetar la vigilancia continua de su bienestar, o sea, respaldar el bienestar de los sujetos. Proveer nueva información sobre riesgo-beneficio en caso de que ocurra durante la investigación. E informarse de los resultados finales de la investigación, ¿sí? Importante dar información. En caso de que no se pueda hacer informes individuales a cada sujeto sobre sus resultados, por lo menos de cuáles son las conclusiones, o sea, prácticamente de cuáles son los resultados generales de la investigación, que se puede llegar a reprobar por medio de artículo de investigación o en una disertación, ¿sí? Pero debe tener conocimiento el sujeto de eso, ¿sí? Entonces, prácticamente, em, estos requisitos éticos nos ayudan a poder aplicar los principios éticos en investigación, ¿sí? El valor social y científico, la validez científica y la relación favorable riesgo-beneficio cumple con el principio de beneficencia. El principio de justicia se aplica por medio de la selección equitativa de sujetos y la utilización de criterios de inclusión y exclusión, ¿sí? Estos son evaluados por un comité independiente, un comité de ética, incluso los asesores metodológicos también suelen ser, que suelen evaluar la investigación si es pertinente llevarlo a cabo o no. Y finalmente el investigador debe, a la hora de realizar la recolección de datos y tener contacto con los sujetos, debe utilizar el consentimiento informado y también cuidar el bienestar de los sujetos como aplicación de respeto a las personas. Entonces, prácticamente esta es la conclusión referente a lo que es ética en investigación. Creo que complementé lo que es la parte dentro del área de salud y de psicología para que tengan en cuenta y que ustedes puedan exponer eso en el apartado de aspectos éticos en investigación. Y les recomiendo esta película, que es El experimento, es una película alemana del 2001 que se basa en la investigación que se realizó en la Universidad de Stanford. Está muy buena la película y me gustaría que puedan verla y darse cuenta de qué tipo de errores, o vamos a decir, aspectos éticos no se siguieron en esta investigación. Prácticamente los profesionales que más han violado los aspectos éticos en investigación con humanos son los médicos y los psicólogos, ¿sí? No sé si recuerdan justamente la investigación de Watson con el niño Albert, es otro de ellos que prácticamente hoy no estaría permitido poder realizarlo, ¿sí? Y justamente es para tener en cuenta qué hacer a la hora de realizar investigación y tener los resultados los más pertinentes, válidos y confiables posibles. Entonces, les agradezco por haberse quedado hasta este momento. Espero que haya quedado claro. Si quieren recomendaciones de otras películas, les puedo recomendar documentales sobre MK Ultra,
que son investigaciones de la CIA, en donde también hay fallos a la hora de utilizar investigación. John Money y el niño sin pene también, que es otra falla en investigación en psicología relacionada a sexualidad porque falsificó datos, ¿sí? Y hay muchos documentales y también películas relacionadas a lo que es la falta de ética en investigación con humanos. Espero que le haya gustado y que se haya entendido. Y cualquier cosa estoy a disposición de lo que ustedes necesiten. ¿Sí? Les agradezco muchísimo. Estas son las fuentes.